Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones a todos los que se van a ir conectando. Buenas tardes. Vamos a estar hoy viendo la segunda parte de aquello que estábamos estudiando el martes. Estábamos estudiando acerca de cómo estudiar la Biblia precisamente. Hola Oneida, ¿cómo está? Bendiciones. Vamos a estar tomando la segunda parte de lo que estábamos viendo el martes acerca de cómo vamos a estudiar la Biblia. Y la semana pasada estuvimos hablando de unos puntos muy importantes a la hora de nosotros poder estudiar la Biblia. Bendiciones, Violetas, que te está conectando. Entonces vamos a repasar, vamos a dar un repaso de lo que estábamos hablando el martes acerca de cómo estudiar la Biblia. Bienvenida María Fernández, que te estás conectando. Y el martes pasado, bendiciones a todos. El martes pasado estuvimos hablando de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Y hablamos, por ejemplo, acerca de, primero que nada, la dirección del Espíritu. Que tenemos que buscar, primero que nada, la dirección del Espíritu Santo, reconociendo que es el Espíritu Santo el que usó a cada uno de los autores de la Biblia para traernos un mensaje a cada uno de nosotros. Así que es bien importante, lo primero que nosotros vamos a hacer es definitivamente buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, debo decir, de buscar la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. Hola Lucas, Maritza, William, Olga, todos los que se están conectando, y vamos a estar, Daisy también, vamos a estar hablando acerca de, una vez más, de la segunda parte de cómo estudiar la Biblia. Entonces, lo primero, vamos a repasar lo que dimos el martes para entonces entrar en lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos las profecías. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la literatura poética? Y vamos también a hablar acerca de las herramientas que nosotros podemos usar cuando estamos estudiando la Biblia. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Primero, el estudio de la poesía. ¿Cómo se estudia la poesía? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando yo estudio poesía? Segundo, ¿qué cosas debo de tener en cuenta cuando yo estudio la profecía? Porque son dos géneros literarios diferentes, son dos géneros literarios que tenemos que tener en cuenta cosas que son diferentes. Entonces también vamos a hablar acerca de qué herramientas yo puedo usar, qué tipo de libros, qué tipo de cosas me van a ayudar a mí en mi estudio bíblico. Eso es sumamente importantísimo. Y vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando el martes en la primera parte. En la primera parte hablamos de lo primero que es la dirección del Espíritu, como ya les mencioné, que es acerca de lo primero que vamos a hacer antes de ni siquiera abrir la Biblia. Nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, la dirección del Espíritu. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo inspirando a todos los escritores bíblicos, pero realmente el autor es el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos comenzar un estudio bíblico sin buscar la presencia de Dios. Esto no lo podemos hacer. Lo segundo que hablábamos es que tenemos que tener en cuenta que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. No solamente las partes que a mí me gustan, no solamente las partes que apoyan lo que yo creo, sino que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Y no como muchas personas me han dicho a mí, lo que Jesús dijo es lo que está en los evangelios en las letras rojas. No.
Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios hablándonos a ti y a mí, enseñándonos principios que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Y hablábamos que es importante que cuando empezamos a leer la Biblia, estudiar la palabra, tenemos que entender que la palabra no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de historia ni de ciencia. La Biblia es un mensaje de Dios para ti, para mí, que está vigente todavía. Porque cuando leemos la Biblia pensando en que estas son cosas que pasaron ya, entonces simplemente estamos obteniendo información y no lo vamos a aplicar a nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es relevante aún hoy en día para mi vida en el siglo XXI, en donde quiera que tú estés viviendo, en el país en que tú vivas, la Biblia es relevante y tiene principios que si nosotros los vivimos nos va a llevar a vivir, a tener una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Entonces es importante cómo yo me acerco a la Biblia, qué yo quiero de la Biblia. ¿Yo quiero realmente que Dios me hable o simplemente yo quiero obtener información para yo debatir? Eso es bien importante, porque acuérdense que la Biblia, y dijimos la semana pasada o el martes pasado, la Biblia no es simplemente para leerla, la Biblia es para vivirla, para aplicarla a cada uno de nuestras vidas. Hablamos también que teníamos que tener en cuenta a la audiencia a la que se le habla. Hablábamos que hay 3 audiencias principales en la palabra. Primero, Israel. Segundo, las naciones gentiles, que son las naciones que no son de Israel. Y tercero, la iglesia, que somos aquellos que hemos sido injertados, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y hablábamos de cómo las promesas, dependiendo de la audiencia a la que se esté hablando, son diferentes. Son diferentes para Israel, son diferentes para la iglesia. Y hablábamos de una diferencia bien marcada, y es que nosotros, nosotros la iglesia, tenemos la promesa de una vida celestial. Tenemos una esperanza celestial de que vamos a morar con Jesús en un tiempo en el cielo. Sin embargo, al pueblo de Israel nunca se le dio tal promesa. Esa promesa es solamente para la iglesia. Nosotros vemos entonces que las promesas para el pueblo de Israel son promesas que tienen que ver con el reino de Israel aquí en la tierra. Entonces, eso lo que nos habla, y a veces cuando no sabemos descifrar esto, eso trae confusión. Entonces, eso es importante. Seguimos repasando. Hablábamos que tenemos que interpretar la Biblia del modo literal, a menos que lo literal no haga sentido. ¿Cómo estás, Jaco, Bella, Lourdes? Gracias por conectarse. Bienvenidos. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia de modo literal a menos que no haga sentido. Si no hace sentido, entonces significa que tengo que usar métodos de lenguaje, figuras de lenguaje, simbolismo. Tenemos que usar otras cosas. Sin embargo, si lo que yo estoy leyendo es literal, aunque haya un principio bíblico detrás de lo que yo estoy leyendo, es literaria. Dábamos el ejemplo acerca de los muros de Jericó. Los muros de Jericó cayeron, ellos cayeron, realmente cayeron. Que hay un principio espiritual que se nos enseña a través de eso, sí. Pero de que fue literal, cayeron los muros cuando el pueblo gritó, cuando las trompetas sonaron, eso fue cierto. Así pasó. Y también hablábamos de la importancia del contexto bíblico, de no agarrar un versículo, simplemente sacarlo del contexto, interpretarlo como yo quiero, sino que tenemos que aprender a ver cuál es la línea de pensamiento del autor, qué el autor estaba hablando cuando menciona este versículo, porque eso es lo que realmente le va a dar sentido al versículo. Y hablábamos que como muchas veces doctrinas erróneas surgen cuando se saca un versículo fuera de contexto. Hablábamos la importancia de la primera mención. La primera mención es donde en la Biblia se menciona una palabra por primera vez. Bendiciones, Ruth, ¿cómo estás?
Bendiciones, gracias por conectarte. María Ángel también, muchísimas gracias. Entonces, ¿dónde fue que se mencionó por primera vez en la Biblia esto? ¿Dónde? ¿Bajo qué contexto y qué significa? Porque eso va a determinar mucho del uso de la palabra en los siguientes capítulos y versículos, en los siguientes versos. Hablamos acerca también del énfasis. Cuando hay una repetición, ya sea de un patrón o de una frase, entonces nosotros tenemos que prestar atención, porque la repetición en la Biblia es una banderita que dice, pon mi atención, aquí hay algo escondido. Entonces hablábamos de cuando Jesús decía, de cierto os digo, y definitivamente ahí hay que prestar atención, porque ahí hay una perla que el Señor nos quiere dar. O cuando hay patrones continuos, entonces nosotros ya sabemos que hay un énfasis, hay algo. Entonces, lo último que mencionamos el martes fue, muchísimas gracias Ruth, y fue el no aislar los versículos de la enseñanza completa. Yo no puedo aislar un versículo de la enseñanza completa de la Escritura. Entonces, muchas veces, otra vez, se hacen doctrinas erróneas porque simplemente en una parte de la Biblia dice algo y no se considera las circunstancias, el contexto, no se considera entonces los otros versículos en otros libros que hablan de lo mismo y que nos dan luz acerca del tema. Entonces es importante no olvidarnos de esto, sino que nosotros necesitamos estudiar la Biblia en su contexto, a la luz de toda la Escritura. Y otra vez enfatizo lo que dije al principio, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Y es útil para cada uno de nosotros, así como nos dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil para corregir, para vivir en justicia. Bendiciones Nancy, Agustín, que se están conectando. Gracias. Hola, ¿cómo están? Y vamos entonces a entrar en lo que vamos a enfatizarnos hoy. Son 3 áreas. Primero, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta cuando yo estudio la poesía bíblica? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando yo estudio la profecía bíblica? Y vamos a hablar acerca de herramientas que nosotros podemos usar en nuestro estudio bíblico para que sea más rico, para entrar más en profundidad. Y vamos a empezar con la poesía bíblica. Y es que la poesía bíblica, la poesía hebrea, es diferente de la poesía que nosotros conocemos quizás en español o en inglés en el mundo occidental. La poesía en el mundo occidental tiene su auge quizás en el siglo XVI con el Renacimiento, y este tipo de poesía es el que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, la poesía hebrea es diferente, y la poesía hebrea tiene ciertas características que es necesario que nosotros aprendamos a identificar para no entrar en confusión. Nosotros vemos que la característica principal de la poesía hebrea son los paralelismos. Y los paralelismos es una palabra bien grande para simplemente decir que usa líneas de manera similar para para dejar saber la misma idea. Entonces a veces esas líneas van a ser iguales, a veces van a ser diferentes, a veces nos van a crear una imagen o una dramatización, pero todo es para que nosotros entendamos el mismo mensaje. Y vamos a tomar algunos ejemplos acerca de todos estos paralelismos bíblicos para que entonces nosotros lo podamos entender mucho mejor. Hola Araceli, Rigoberto, gracias por conectarse. Por ejemplo, el primer paralelismo que vamos a usar, y acuérdense, paralelismo es usar 2 líneas o más para transmitir un mensaje. Bendiciones, Ada también, que te está conectando. Y es el paralelismo sinónimo. ¿Qué significa eso? Las 2 líneas que se usan van a ser iguales. Van a decir una verdad idéntica. El libro de poesía que mejor nosotros podemos usar
para estos ejemplos es el libro de Salmos. Aunque el libro de Salmos no es el único libro de poesía, y lo vamos a ver más adelante, porque también le voy a hablar en un momentito acerca de los tipos de poesía hebrea. Pero el libro de Salmos es el libro de poesía por excelencia. Son canciones que nos llegan y están escritas de manera poética, como todas las canciones. Entonces vamos a estar viendo en el libro de Salmos cada una de estas características de la poesía hebrea. Número 1, que es el paralelismo sinónimo, que es la reafirmación de una verdad de manera idéntica. Y si usted va al Salmos 3:1, usted va a ver que la palabra dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y la segunda línea dice: muchos son los que se levantan contra mí. Está diciendo lo mismo de una manera paralela. Lo está diciendo en Salmo 2:4, por ejemplo. Vamos a verlo un poquito más. Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá. Y la segunda línea después de esta nos dice: el Señor se burlará de ellos. Y está hablando de los enemigos. Entonces está diciéndonos la misma idea: el que mora en los cielos se reirá. Y luego el Señor se burlará de ellos. Esto es un paralelismo sinónimo. Usa dos líneas para decir una verdad. Esto también lo vemos en el libro de Proverbios, donde muchas veces se nos repite lo mismo. Nosotros lo vemos como una repetición, pero acuérdense que esto es una característica de la poesía hebrea. El paralelismo sinónimo. Pero también está el paralelismo antitético. Y ese es el que usa la primera línea para decir una verdad, y en la segunda línea dice la misma verdad de manera invertida. No sé cómo explicarle. Vamos a verlo en la escritura. Vamos a verlo en el Salmo 1:6. En el Salmo 1:6 dice en la primera línea: porque Jehová conoce el camino de los justos. Y en la segunda línea nos dice: mas la senda de los malos perecerá. Entonces nos está hablando la misma idea. Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos perecerá. En la segunda línea, la misma idea de manera opuesta. En la primera línea está hablando acerca de los justos y de cómo Jehová conoce su camino. En la segunda línea entonces está hablando del opuesto a los justos, que son los impíos, y nos está diciendo entonces cómo el camino, mientras Jehová conoce el camino de los justos, Jehová, el camino de los malos perecerá. Entonces es la misma idea puesta de manera, puesta de una manera invertida. Entonces esto es lo que se conoce como paralelismo antitético. Y cómo me gustaría poder tener un pizarrón para enseñarle, para mostrarle que usted lo pueda ver. Pero si usted tiene su Biblia ahí, o tiene la posibilidad de tener su Biblia, usted tome su Biblia y vamos a verlo todos juntos. Hola Cristina, Joshua, Gloria, Denise, que se están conectando. Muchísimas gracias por conectarse. Entonces nosotros vamos a ver el paralelismo antitético es lo opuesto. Pero hay un tercer paralelismo que es el sintético. Y el paralelismo sintético, entonces, de lo que me habla a mí es de la construcción de bloques de verdad. Sintético significa expandido. Es como que me van a decir una verdad y me la van a explicar una y otra y otra y otra y otra vez para que la podamos entender y no haya ninguna duda de lo que se está hablando. Hola Cinti, también que te conectas. Gracias por conectarte. Entonces, vamos a ver Salmo 1 del 1 al 2. Para que podamos ver cómo en la poesía hace esta síntesis o expansión en las líneas. Y nosotros vemos que en la primera línea me dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego en las siguientes 4 líneas me va a explicar qué es lo que significa realmente el no andar en consejo de malos.
Y me dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y me habla más todavía. ¿Qué significa que es bienaventurado? ¿Qué significa aquel que camina delante de Dios? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vamos a leerlo todo junto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces no hay duda de cuál es el comportamiento de un varón que realmente ha sido bienaventurado delante de Jehová, porque nos da una explicación extenuante en las líneas que siguen. Y esto es lo que nosotros conocemos como un paralelismo sintético, donde se me dan bastantes detalles acerca de una verdad bíblica que se está explicando. Hola Emilia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Y tenemos también el paralelismo emblemático. Y disculpe que esté usando todas estas palabrotas, pero es así como conocemos a cada una de estas cosas en teología. En los estudios teológicos, este es el tipo de lenguaje que usted va a oír. Y entonces, de esta manera, al escuchar la palabra y yo explicarle lo que significa, usted va a tener un conocimiento más claro cuando usted escuche luego este tipo de palabras. El paralelismo emblemático es la creación de ilustraciones para transmitir una verdad. Y una de ellas es el Salmo 42:1, donde David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces vemos en este paralelismo que, hola Carlos, Liz, Eduardo, gracias por conectarse. En este paralelismo, nosotros vemos que se forma una imagen para que nosotros podamos entender mejor la idea que está tratando de transmitir el escritor bíblico. Hola Yomara, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Entonces nosotros vemos que en Salmos 42:1 se nos muestra una imagen de cuánto desea David o cuánto anhela el alma de David a Dios. Entonces él nos las dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de ese modo así clama mi alma por ti, Dios. Entonces ese es el paralelismo emblemático, el que nos dice entonces, nos muestra como una ilustración de la idea. Entonces vamos a repasarlo otra vez, los 4 tipos de paralelismo que nosotros vemos en la poesía hebrea. El sinónimo, que es en donde se me dice lo mismo en las 2 líneas, es la misma idea, aunque use otras palabras, es lo mismo. El antitético, que es el que me dice la idea y luego me presenta la misma idea de manera opuesta. El paralelismo sintético, donde se me dan todos los detalles acerca de la idea. Y el paralelismo emblemático, en donde se me da entonces una ilustración de la idea que quiere transmitir el escritor. Bendiciones, siervo de Dios, Gabriela García, que se están conectando también. Estos son los tipos, los 4 paralelismos que nosotros vamos a ver en la poesía hebrea. Y acuérdense que es el paralelismo, la característica principal de la poesía hebrea. Así como en nuestros días, vamos a hablar de nuestros días, la poesía, cuando nosotros pensamos en poesía, nosotros pensamos ¿en qué? En rimar las palabras, ¿verdad? En que las palabras rimen, eso es poesía. Sí, pero en el hebreo no, en el hebreo usted va a ver que la poesía no rima, pero sí tiene una transmisión de ideas paralelas. Esa es la característica, las ideas paralelas. Entonces, ¿qué tipos de poesías nosotros tenemos o vemos en la palabra, en la Biblia? La primer tipo de poesía es la poesía narrativa.
¿Y a qué se refiere esta poesía narrativa? La poesía narrativa nos cuenta una acción heroica, o nos cuenta algo que Dios hizo y está dentro de una narración regular. No es que está en un libro aparte, sino que está dentro de la narración normal. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Números, del capítulo 22 al capítulo 24, nosotros vamos a ver la historia de Balaam. Es la historia de Balaam, ¿verdad? Entonces, la historia de Balaam, dentro de esa historia, nosotros vamos a ver pasajes poéticos que son poesía narrativa. Por ejemplo, si usted va a Números 23 del 7 al 10 y a Números 23 más abajito del 18 al 24, usted va a ver que estos pasajes ya no continúan narrativamente, sino que son una poesía dentro de la narración. Entonces, estos pasajes son considerados poesía narrativa. Recuerde, aunque no importa el tipo de poesía, después que sea poesía hebrea, nosotros vamos a encontrar los paralelismos. Nosotros, ya sea el sintético o el antitético o el sinónimo o el emblemático, nosotros vamos a ver los paralelismos dentro de la poesía. Y también en Números 24, del 3 al 9, nosotros vamos a ver también que, hola Lizzy, gracias por conectarte, hay otra porción que es poesía. Y si usted tiene la traducción Reina Valera del 1960, usted va a ver que inclusive lo tienen separado en un formato diferente. Mientras que la narración es como un párrafo, estas porciones bíblicas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son poesía y están puestas con las líneas según los paralelismos. Esto usted lo va a ver. Está la poesía entonces narrativa, que es la que está dentro de una narración, pero también tenemos la poesía dramática. Y la poesía dramática, hola Tania, ¿cómo estás? La poesía dramática tiene que ver con presentarnos el mensaje bíblico de una manera que pareciera una obra de teatro. No estoy diciendo que la Biblia es una obra de teatro, no me vayan a malinterpretar y a decir por ahí cosas. Sino lo que estoy diciendo es que como se presenta la idea, es como si usted viera una obra de teatro y cambia de escena y usted va a ver diferentes escenas. Entonces, gracias Carmen también por conectarte. Entonces nosotros lo que vamos a ver es, por ejemplo, lo mejor para ver la poesía dramática es el libro de Job. Y usted va a ver cómo hay una escena en el cielo donde Satanás va delante de Dios. Luego está una escena en la tierra. Luego nosotros vamos a ver dentro de todo esto, los paralelismos siguen estando ahí, pero nosotros vamos a ver una progresión en la historia, en la idea que se está transmitiendo. Entonces nosotros vamos a ver lo que le pasó a Job, cómo se sintió Job, la conversación que tuvo con sus amigos, luego pasa a la conversación que tuvo Dios con Job y luego al final tenemos el final. El libro de Job completo es una poesía dramática en donde se nos deja saber a nosotros una historia real, pero puesta de manera que es dramática. De manera que usted puede entender diferentes cosas que están pasando quizás al mismo tiempo. De esto se trata la poesía dramática. Pero también tenemos la poesía lírica. Y la poesía lírica en español normal del día de hoy son canciones. Y como le dije, el libro de canciones de la Biblia por excelencia es el libro de Salmos. Pero no solamente es el libro de Salmos. Nosotros tenemos canciones aún dentro de la narración bíblica. Y no se considera poesía narrativa
porque son canciones y nos dice, son canciones. Hola Rubio Cervantes, gracias por conectarte. Ahí denle doble tap a la pantalla para que no se le cierre y pueda seguir usted conectado en el en vivo. Entonces, tenemos por ejemplo el canto de Débora. El canto de Débora lo encontramos en Jueces 5 y este canto se da después que Débora tiene la victoria con Israel. Entonces ella comienza a cantar y ella dice, tú me levantaste como madre de Israel, y habla un cántico gracias dándole gloria a Dios por lo que él había hecho, por darle la victoria al pueblo de Israel. Otra poesía que nosotros vemos dentro de la narración. Si me está preguntando Cindy qué tema estamos dando, si estoy continuando con la segunda parte de cómo estudiar la Biblia, y estamos hablando hoy acerca de la poesía. Cómo vamos a ver las características de la poesía en la Biblia, las características de la profecía, de qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros leemos o estudiamos los libros proféticos, y también vamos a hablar al final acerca de algunas herramientas que podemos usar en nuestro estudio bíblico. Amén. Entonces, vemos el canto de Débora, vemos también el canto de María en Éxodo 15, cuando el canto que si usted ya lleva tiempo en el evangelio como yo, ya nosotros también hasta lo cantamos, y es aquel donde dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, donde habla de que echó a la mar los carros del faraón. Este es el canto de María y se encuentra en Éxodo 15, es donde María, luego de que Dios los libra y cruzan el mar rojo, nos dice la palabra que ella agarra un pandero y empieza a danzar y a cantarle al Señor. Entonces nosotros vamos a ver este canto dentro de la narración bíblica. También nosotros, no todos los cantos, el canto de Débora y el canto de María fueron cantos de alegría, de júbilo por la victoria que Jehová trajo al pueblo de Israel. Pero no todos los cánticos dentro de la poesía bíblica son alegres. No todos los cantos es para celebrar algo, sino que también se hacen cantos para endechar. Eso significa para hacer luto, o cuando algo malo sucede, un cántico fúnebre, como el que nosotros vemos a David haciendo cuando muere el rey Saúl, y nosotros lo encontramos en 2 de Samuel 1, del 19 al 21, y nosotros lo que vemos ahí es el cántico de David cuando se entera de que Saúl ha muerto, y este es el corazón. A mí con todos los errores que David cometió, yo puedo ver el corazón de David en cosas como esta. Saúl lo estaba buscando para matarlo. Saúl estaba buscando a David porque no quería a David. Sin embargo, en el momento en que David se entera de su muerte, David lamenta la muerte de Saúl. Entonces, nosotros vemos el lamento de David, y también a Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando se lamenta por haber caído la ciudad de Jerusalén en manos de Babilonia. Hola Génesis, Maestro y José, que se están conectando también por ahí. Bendiciones. Y estas son canciones dentro de la Biblia. No hablemos, también tenemos el cantar de los cantares, tenemos otros tipos de canciones. Pero nosotros vamos a ver que realmente el libro de Salmos es el libro por excelencia para lo que se refiere a canciones, aunque hay otros libros también. Así que yo voy a darle un tiempito para que usted por ahí haga preguntas. Ustedes los que están conectados, hagan preguntas. Si usted quiere, tiene un comentario, tiene alguna pregunta, necesita que se repita otro versículo, yo estoy aquí pendiente de todo lo que se escribe en el chat para que usted, entonces, yo quiero ayudarlo a que usted pueda entender estos versículos cuando los leas, cuando lea la poesía, cuando lea la profecía, que es lo que vamos a comenzar a hablar ahora. Pero si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, yo estoy ahí pendiente de los comentarios
comentarios. Quiero que crezcamos juntos y aprendamos juntos a estudiar la Biblia. Entonces, vamos a hablar entonces acerca de la profecía. ¿Cómo yo estudio la profecía? Y en este live no voy a hablar acerca de símbolos ni nada de eso porque es súper larguísimo y eso lo podemos hacer, si a usted le interesa y me lo deja en los comentarios, lo podemos hacer en otro live. Lo que voy a hablar realmente hoy es acerca de los métodos que Dios usa para darnos la profecía y también qué claves nosotros tenemos que entender cuando nosotros leemos la profecía. Porque muchas veces simplemente leemos la profecía y no sabemos la profundidad que una palabra profética carga en las escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la profecía en la Biblia se puede dar de dos maneras. Nosotros generalmente relacionamos la profecía con el hablar, la profecía hablada, y realmente, originalmente, la palabra para profeta era aquel que veía, era el portavoz, era el que hablaba, pero no siempre Dios usó las palabras para comunicarse con su pueblo. La profecía hablada lo vemos a través de casi todos los profetas. Por ejemplo, en Jeremías 1:7, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Y como a Jeremías, a muchos otros profetas. Hola Leila, ¿cómo estás? Ángel también que se está conectando. Michael, gracias por conectarse. Entonces, la palabra la habla, la dice, para emitir una palabra profética. Valga la redundancia, discúlpeme ahí. Pero no siempre esto fue lo que usó el profeta, Dios, para traernos una palabra profética. Por ejemplo, también usó la profecía representada. Y inclusive al mismo Jeremías, nosotros vemos que lo manda a hacer una profecía representada. Por ejemplo, Jeremías 27:2. El Señor le dice a Jeremías, Jehová me ha dicho así, dice Jeremías, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y luego le da la explicación de por qué él va a hacer eso. Porque esto era una demostración de cómo el yugo de las naciones vecinas iba a venir sobre el pueblo de Judá. Entonces nosotros vemos a Ezequiel, por ejemplo, cuando el Señor le dice, hazte un mapa, hazle caras al mapa para que muestres el desagrado que yo tengo con mi pueblo. O cuando le dice, ponte de un lado por tanto tiempo, del otro por tanto tiempo, para mostrar los años que voy a tener, los días que se va a ver el castigo, el juicio. Nosotros vemos a Ezequiel haciendo muchas representaciones. Yo creo que si usted quiere ver realmente la profecía siendo representada, léase el libro de Ezequiel, porque es uno de los que más el Señor le envía a hacer profecía en modo de representación. Una vez le dijo, vete y camina sin ropa para mostrar, para que ellos vean cómo caminan delante de mí en desnudez total, hablando del pecado. Entonces, este tipo de cosas la vamos a ver en Ezequiel, pero también lo vamos a ver en el profeta Oseas, por ejemplo. El profeta Oseas, Dios usó la misma vida del profeta para traer un mensaje a la nación de Israel. Por ejemplo, le dice a Oseas, vete y cásate con una mujer ramera. Y no solamente que se casare ya, ámala y ten hijos con ella. Y era una mujer ramera. Así hace Oseas. ¿Y qué pasa con la mujer? Siendo una mujer ramera, se va con otro. Y el Señor le dice a Oseas, ve y búscala. Y tráela de nuevo. Ve y búscala y tráela de nuevo. Gracias, Gustavo, por conectarte. Héctor también. Entonces, el Señor, Oseas va y hace como el Señor le dice. Va y la busca y la recibe. Otra vez la mujer se le va, la tienen como esclava y el Señor le dice, o sea, ve y paga el rescate y te la traes para tu casa. Y todo esto que el Señor
mandó todo esto que el Señor mandó a hacer a Oseas, tenía por objetivo el mostrarle gracias Linda, el mostrarle a Israel el amor que Dios tenía por ellos, que a pesar de que ellos eran una nación infiel, a pesar de que se iban con el primer Dios que se le aparecía por ahí, el Señor iba y los buscaba, el Señor los amaba, el Señor iba y pagaba el precio. Él pagó el precio con la sangre de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos estar con Él, para que hoy en día nosotros podamos llevarnos la novia de Jesús. Eso es a través del profeta Oseas. Nosotros lo que vemos pareciera una narración. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Oseas, pareciera una narración. Parecía simplemente instrucciones de Dios al profeta y el profeta obedeciendo. Pero lo que nosotros vemos aquí es una profecía representada en cómo Dios, a través de las acciones de Oseas, le estaba dejando saber el amor tan grande que Dios sentía por un pueblo que era infiel, un pueblo adúltero. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, la profecía puede ser entonces hablada o representada. Ahora, cuando yo leo esa profecía, ¿qué claves yo tengo que tener? ¿Qué cosas yo tengo que tener en cuenta cuando estudio la profecía? Y lo que tengo que tener en cuenta, lo primero que tengo que tener en cuenta cuando estudio la profecía es que el tema básico de la profecía es Jesucristo. Apocalipsis 19:10, fíjese lo que nos dice. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, esto es a un ángel, cuando Juan lo vio. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía me tiene que apuntar a Jesús. Cuando yo leo la profecía, como le dije, estoy en el Antiguo Testamento, profeta Oseas, pero ¿de qué me habla? Del amor de Jesús, de cómo se iba a pagar un rescate, de cómo a un pueblo infiel el Señor no iba a volver a traer a su casa, un pueblo que estuvo lejano, un pueblo que se iba con cualquier Dios. Dios lo rescató y lo trajo, y eso nos habla del Salvador, nos habla de Jesús. Toda la profecía me habla a mí de Jesucristo, de ese amor tan grande que Dios tiene por su pueblo. Gracias María y Yesenia que se están conectando, muchísimas gracias. Entonces la profecía me habla a mí de Jesús, aunque yo no lo vea. Nos habla a mí de Jesús. Lo segundo que nosotros tenemos que entender es que muchas de las profecías, no muchas, la Biblia se interpreta a sí mismo, y esto es algo que yo les hablé el martes pasado. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, muchas de las profecías, nosotros vamos a ver la explicación más adelante en la misma Biblia. Por ejemplo, vamos a seguir con el profeta Oseas. Oseas 2:23 me dice, gracias Carlos Giovanni por conectarte. Oseas 2:23 me dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, ¿de qué me está hablando la profecía? ¿A qué se refiere esta profecía? Nosotros sabemos que toda la profecía habla acerca de Jesús. Entonces, me está hablando acerca de Jesús, pero ¿en qué sentido me está hablando acerca de Jesús? Si nosotros vamos al libro de Romanos 9:24 al 26, vamos a ver la interpretación de la profecía. Dice Romanos 9:24 al 26, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, se dirá que somos pueblo de él. Eso es lo que nosotros vemos entonces estoy buscando. Eso es lo que nosotros entonces vemos en la palabra.
la profecía de Oseas, donde se nos habla de Lo Ruama y Lo Amí, y entonces nosotros vemos entonces cómo, muchísimas gracias, LGH, nosotros vemos cómo se explica la palabra entonces en Romanos 9 del 24 al 26. Pero no solamente ahí, lo vamos a ver en muchos lugares, y es por eso que usted va a ver, como yo le dije, la palabra se interpreta ella misma. Nosotros entonces vamos a ver también en Jeremías 31:15 la profecía donde dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hola Yaosca, ¿cómo está? Gracias por conectarte. Entonces, en Mateo 2, 17 al 18, nosotros vemos el cumplimiento de la profecía y vemos a qué se refiere entonces, se refería el profeta Jeremías cuando dijo esta palabra. Entonces en Mateo 2, 17 al 18 vemos: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, gracias, bendiciones Jackie que te estás conectando, y María Rocío. Entonces nosotros vemos aquí, en Jeremías se nos habla de un lloro de Raquel que lamenta a sus hijos. Pero ya en el libro de Mateo nosotros vemos el cumplimiento, la explicación de la profecía. Nosotros vemos cómo esto se refería a la masacre que iba a hacer Herodes cuando Jesús nació y mata a todos los niños menores de 2 años. Ahí nosotros lo vemos explicado. Entonces, la palabra, cuando nosotros leemos la profecía, tenemos que entender que la profecía se interpreta en la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. También muchos de los símbolos, que no voy a entrar en eso hoy porque sería muy largo, los símbolos, nosotros vemos qué significa el incienso. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que se nos dice que el incienso representa las oraciones de los justos. Entonces, cada cosa en la misma Biblia se interpreta, y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque a veces cuando nosotros leemos profecías o leemos sentidos figurados o modificaciones de lenguaje en la Biblia, nosotros tendemos entonces a ver o a buscar en libros externos a la Biblia. Nunca se nos ocurre decir: ¿dónde otra vez se menciona esto en la Biblia? Para ver cuál es la explicación bíblica. Sino que lo que muchas veces la mayoría de nosotros es que vamos a fuentes extra bíblicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa lo otro? Pero recuerde, la Biblia se interpreta ella misma. Entonces, antes de buscar fuentes externas, que no estoy diciendo que sea necesariamente malo, depende de la fuente a la que usted está buscando. Porque si usted va a una fuente, especialmente cuando se habla de los símbolos y son cosas que no tienen nada que ver con Dios, entonces usted no tiene que estar buscando ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el ocultismo y todo este movimiento de nueva era te da hasta libros de simbología. Eso nada tiene que ver con la Biblia. Cuando nosotros nos enfrentamos a un símbolo, a una profecía, la primera fuente a la que nosotros tenemos que consultar es la Biblia, porque recuerde, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo voy a seguir repitiendo, es palabra de Dios. Y aunque una profecía esté en Oseas, como leímos, la explicación está en Romanos, y usted dice: ¿qué tiene que ver? Pablo nunca conoció a Oseas, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo que inspiró a Oseas es el mismo que inspiró a Pablo a escribir. ¿Y quién mejor que el mismo autor para dejarnos a nosotros saber qué significa un símbolo o cómo se interpreta una profecía? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La Biblia se interpreta sola. Busquemos primero que nada, vamos a buscar la fuente bíblica. Vamos a buscar la fuente bíblica.
Tercero, la profecía tiene doble referencia. Cuando nosotros leemos la profecía, tenemos que estar pendientes de ciertos detallitos que nos pueden dejar saber a nosotros que una profecía que se le dio a una persona, quizás también me puede estar hablando de otra persona. Por ejemplo, Ezequiel 28 del 1 al 9. Ezequiel 28 del 1 al 9. Nosotros vemos en Ezequiel 28 que Ezequiel empieza a profetizar en contra del rey Edbaal, que era el rey de Tiro en ese entonces. Y comienza a hablarle una profecía al rey de Tiro, pero de momento, dentro de la profecía, empieza a decir cosas que como que no hacen sentido con el rey Edbaal. Como por ejemplo, cuando comienza a decir, en el huerto de Edén estuviste. Te paseabas junto a las piedras de Dios. Entonces, ahí es como que Edbaal no está ahí. Entonces, a pesar de que la profecía fue dirigida a Edbaal, me está hablando de alguien más. Y nosotros sabemos que en este día, y nos habla de cómo cayó del cielo el querubín protector y cómo por las contrataciones. Y cuando empezamos a leer eso, nosotros sabemos que aunque la profecía inicialmente comenzó para Edbaal, el rey de Tiro, ya aquí esto nos está hablando de alguien más, de Satanás, de cuando Satanás estaba delante de la presencia de Dios, por qué se corrompió y cómo fue tirado fuera del cielo. Entonces, cuando nosotros leemos la profecía, tenemos que tener en cuenta que nosotros, la profecía puede comenzar hablándole a alguien, pero luego comienza y puede estar hablando de alguien más. Entonces, esto se conoce como que la profecía tiene doble referencia. Puede estar hablándome a alguien, pero quizás me está hablando de alguien más. Ya cuando empezamos a analizar, como en este caso, a decir, pero Edbaal nunca estuvo en el Edén. Él no estuvo delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿de quién me está hablando? Y nosotros, si podemos continuar leyendo, vamos a ver que no solamente le está hablando al rey de Tiro, sino le está hablando también de Satanás, de Lucifer. Entonces, eso es importante. También es importante que nosotros entendamos lo que es la perspectiva profética. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos lo que es la perspectiva profética? Le voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando nosotros leemos una profecía, va a parecer que lo que está diciendo la profecía va a pasar un suceso tras de otro, así, cronológicamente uno detrás de otro. Y esto es lo que sucede. Yo le voy a explicar. Usted ha paseado, por ejemplo, por su ciudad. Usted ha paseado por su ciudad en carro, ¿verdad? Y usted va a ver que un edificio está separado quizá por cuadras de otro edificio. Usted va a ver que un parque está separado quizás de su casa por varias cuadras. Pero ¿qué pasa cuando usted va en un avión o en un helicóptero y usted se eleva y ve la ciudad desde arriba? Usted parece que ve todos los edificios juntos, como que si no hubiera distancia entre ellos. Aunque si usted estuviera en la carretera, usted va a ver que sí, están distantes. Pero desde el helicóptero, del avión, todo parece que está ahí juntito, ¿cierto o no? Si usted ha tenido la experiencia, usted lo va a poder ver. Es lo mismo que pasa con el profeta. Cuando el Señor da una revelación profética, la da desde un punto de vista de avión. Entonces la persona va a estar viendo los sucesos como si estuvieran pasando uno detrás del otro. Pero sin embargo no necesariamente van a pasar así, sino que algunos se cumplen y para que el siguiente se cumpla va a pasar un tiempo y para que el otro se cumpla va a pasar un tiempo. Pero desde el punto de vista de Dios, que es el dueño del tiempo, que vive fuera del tiempo, debo de decir, todo esto pasa junto. Y el profeta, como es un canal, por decirlo así, de lo que Dios está hablando, entonces él lo va a ver todo desde el punto
de vista divino y va a parecer como que todo va a pasar junto, aunque necesariamente no esté pasando todo junto, todo al mismo tiempo, sino de que haya una progresión en los sucesos y quizás haya tiempo entre un suceso y otro. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Isaías profetiza en Isaías 61 del 1 al 3. Gracias, Sebastián. El 1 al 3. Nosotros vamos a ver que esto es lo que escribe Isaías. El Espíritu del Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces nosotros vamos a ver que como que todo esto va a pasar al mismo tiempo, pero cuando nosotros vamos a Lucas 4 y nosotros vemos a Jesús leyendo de esta misma escritura, él hace una pausa. Fíjese, él lee: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no habla del día de venganza de nuestro Dios, del consuelo de los enlutados. No habla de los afligidos de Sión, que se les va a dar gloria. No habla de absolutamente nada de eso. Gracias, Omar, por conectarte. No habla de absolutamente nada de eso. ¿Y por qué será? Porque a pesar de que el profeta ve todos estos sucesos como uno solo, porque lo está viendo desde la perspectiva de Dios, la primera parte de esta profecía, donde se habla de dar del año de la buena voluntad de Jehová, se cumpliría con Jesucristo, se cumpliría en ese tiempo y pasaría un tiempo antes de que entonces se cumpliera la segunda parte, donde se habla del día de venganza de nuestro Dios, de consolar a los enlutados, de cuando a Israel se le va a dar gloria en vez de ceniza. Eso va a pasar después. Ahí hay una pausa. Entonces, aunque el profeta lo ve todo como un suceso simultáneo o consecutivo, nosotros vamos a ver entonces que en realidad hay un periodo de tiempo entre cada suceso. Por eso Jesús paró de leer en donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y entonces cierra el rollo y dice: esta parte se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Ya lo demás no, todavía vendría un cumplimiento futuro. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La perspectiva profética. Cuando un profeta me habla, muchas veces me habla desde la perspectiva elevada, en donde todo sucede al mismo tiempo o consecutivamente, aunque pase tiempo entre el cumplimiento de cada parte de la profecía. Gracias, Silvia, y Dios es amor, que te está conectando. Muchísimas gracias. Entonces, Delia también y Gloria Mendoza, gracias por estar ahí. Entonces, esto es la perspectiva profética desde un punto de vista superior. Pero también tenemos que la profecía puede ser o debemos de, cuando, no voy a decir puede ser, sino que cuando nosotros estudiamos la profecía tenemos que entender que toda profecía es condicional, a menos que Dios diga que no. Toda profecía es condicional. Hola, ¿cómo estás? Yadira, creo que es Yadira. Hola, ¿cómo estás? Pedro también y Ruli. Entonces, nosotros vamos a ver que la profecía va a ser condicional, a menos que Dios diga no lo es. Por ejemplo, en el caso de Abraham, le dijo: yo
hoy hago pacto contigo. Pues bien, gracias, Yadira. Hoy yo hago pacto contigo. Y el pacto de Dios con Abraham es de Dios con Abraham, no de Abraham con Dios. Y como es Dios con Abraham, dijo, esto va a ser mi pacto eterno. Lo mismo dijo con David. El pacto de Abraham, del pacto que hizo Dios con Abraham, es incondicional. O sea que no importa lo que el pueblo de Israel que desciende de Abraham haga, ese pacto se va a cumplir, porque es Dios pactando con Abraham, no Abraham pactando con Dios. Es Dios haciéndole una profecía a Abraham que se va a cumplir sí o sí. Es incondicional. Nosotros tenemos el pacto también y la promesa que Dios le hace a David de que de él, de su descendencia, vendría el rey eterno de Israel. Y vemos que David se portó mal después, hizo muchas cosas, pero en la promesa Dios haciendo pacto con David y le dijo, este es mi pacto eterno contigo. Y de hecho nosotros vemos que en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, la descendencia de David no fue arrancada del trono por causa de la promesa que Dios había hecho a David. Entonces nosotros vamos a ver que hay promesas o profecías que son incondicionales y Dios mismo dice, esta profecía es incondicional y yo lo voy a hacer así. Pero la mayoría de las profecías son condicionales. ¿Qué significa que una profecía es condicional? Que la profecía va a responder, o sea, está basada en la respuesta del hombre. Está basada en la respuesta del hombre. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, la profecía que nosotros tenemos que le dio Jonás a Nínive. La profecía de Jonás a Nínive era, dentro de 40 días va a venir destrucción. Esa fue la profecía de Jonás a Nínive, que de hecho... Deme un poquito aquí que tengo que poner el rompecabecitas para que no se me cierre el live. Por ejemplo, la promesa, Jonás lleva la promesa, viene juicio. Pero ¿qué pasó? El rey de Nínive puso a todo el mundo, dice la palabra, que aún hasta los animales, a arrepentirse, a ayunar, a pedir perdón a Dios. Y por causa de esto, esa profecía no se cumplió. Porque no es que no se cumplió, sino que Dios no trajo el juicio que había dicho, porque es una profecía condicional. Cuando hay arrepentimiento, entonces el juicio se aplaca. Y hubo arrepentimiento en la ciudad. En la ciudad, desde todo nos dice que hasta de los animales hubo arrepentimiento. Entonces, nosotros vamos a ver que la profecía no se cumplió. Vemos también, y esto es lo que a veces no entienden muchas personas y malinterpretan. Hola Mariela y Juan que se están conectando. Muchas personas malinterpretan al hecho de que a veces en la palabra nosotros veamos que diga, yo dije así, pero ya no lo voy a hacer. Y esto lo dice Dios. Por ejemplo, en el caso de Elí. Y le dice a Elí, yo dije que tú y tu casa iban a servirme, pero ya no. Y es porque la profecía, que es la voz de Dios, es la promesa de Dios, es condicional. Es condicional. Entonces, yo voy a tener el favor de Dios mientras yo cumpla ciertas condiciones. Pero cuando ya mi respuesta se aleja de Dios, entonces ya esa promesa no va a estar ahí. Y eso se aplica también para las profecías. Ahora, como le dije, hay profecías que son incondicionales, que Dios las dijo y eso se va a cumplir. Y hay pactos que son incondicionales y entonces eso se va a cumplir. Pero tenemos que tener en cuenta estas cosas cuando estudiamos la profecía. Las voy a repetir. Primero, tenemos que tener en cuenta que la profecía no solamente es hablada, sino que también puede ser representada. Gracias a Alonso y Cruz también que se conectan, Elvin. Hablada o representada.
puede ser la profecía. Segundo, el tema de la profecía, toda profecía apunta a Jesucristo. Él es el espíritu de la profecía. Segundo o tercero, la Biblia se interpreta a sí misma. Antes de ir a cualquier lugar, nosotros vamos a ir a la misma Biblia para poder entender las simbologías y para poder entender las mismas profecías. Lo siguiente, la profecía puede tener doble referencia. Una misma profecía puede referirse en parte a una persona y luego a otra. Entonces, como vimos en la profecía del rey de Tiro, tenemos que tener en cuenta la perspectiva profética, que como el profeta ve desde alto, desde la perspectiva de Dios, y profetiza como si los sucesos pasaran uno detrás del otro sin espacio de tiempo entre ellos. Aunque cuando viene a cumplimiento, esas cosas pasan con un espacio de tiempo entre ellos. Eso es parte de lo que es la profecía. Y tercero, las profecías. La mayoría de las profecías son condicionales, dependen de la respuesta del hombre. Es igual como nosotros hoy en día. Si nosotros hemos recibido una palabra profética, nosotros, si nada más tomamos esa palabra y la guardamos en un cajón y definitivamente no hacemos nada con esa palabra, no se va a cumplir porque no estamos respondiendo a la palabra. Pero cuando tomamos la palabra y accionamos en base a la palabra, entonces se va a hacer cumplir. Es lo mismo que nosotros vamos a ver en la Biblia. Hay profecías que son condicionales, aunque hay otras, como les dije, que son incondicionales. Pero esas, Dios mismo va a decir, este es incondicional, esta profecía o este pacto es eterno, esto no se va a cambiar, Dios mismo lo va a decir. ¿Ok? Entonces, ya que hemos estudiado lo que es la poesía, las cosas que yo necesito saber al momento de estudiar la poesía, las cosas que yo necesito saber al momento de estudiar la profecía, ¿qué herramientas, además de la Biblia, yo puedo utilizar? Hola Mirna, ¿cómo estás? ¿Qué profecías yo puedo utilizar? ¿Qué herramientas debo decir? Yo puedo utilizar para estudiar la Biblia. Ok, vamos a entrar en las herramientas y qué cosas yo le puedo recomendar que le van a servir de recursos para usted estudiar la Biblia. Pero antes, yo quiero dejarles saber una cosita. Y es que realmente el mejor recurso que tenemos es el Espíritu Santo. Yo no quiero que usted cambie la comunión con el Espíritu Santo, lo que le diga el Espíritu Santo, porque el comentario me dijo otra cosa, porque yo vi en la concordancia tal cosa, porque esto o lo otro aquello. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él es nuestro maestro. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el mejor recurso que nosotros podemos usar. Por eso lo primero que le dije, aún antes de abrir la Biblia para estudiarla, busque la presencia del Señor, disponga su corazón a recibir de la palabra y el mismo autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, le va a abrir las escrituras. Ahora, es bueno si usted tiene los recursos de poder tener recursos adicionales para poder clarificar o profundizar en un cierto versículo. Sí, eso está bien, pero nunca se va a poner un recurso humano por encima de la guianza del Espíritu Santo. Eso no se puede hacer. El Espíritu Santo siempre es lo principal. Siempre es lo principal. Hola Valeria y Rafael. Rafael Andariego, algo así. Muchísimas gracias por conectarse. Entonces, esto es antes que nada, lo primero que quería decirles. El Espíritu Santo ante todo. Pero usted puede usar herramientas y creo que una de las herramientas más importantes que usted puede tener es una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica. Y la concordancia es una lista de palabras que se usan en la Biblia por orden alfabético en el idioma original.
Usted va a ver palabras, primero usted va a ver las palabras hebreas, cada palabra tiene un número y las hebreas comienzan con H, el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, se escribió en griego, entonces esas van a empezar con G porque son del griego. Entonces esta lista de palabras usted va a encontrar tres cositas. Usted va a encontrar el significado original de esa palabra en específico. ¿Cuál es el significado original? Usted inclusive puede ver la raíz de la palabra para poder entender el significado en el original. Usted va a poder ver todos los versículos donde se usa esa palabra. Entonces, usted también, además de ver el significado, va a ver todos los versículos donde se usa esa palabra. Entonces, ¿cómo yo puedo usar la concordancia? Pues obviamente, como ya le dije, usted puede entender, quizás usted quiere entender mejor el significado de la palabra paciencia. Como esto se lo voy a decir porque esto me pasó a mí. Entender mejor el significado de la palabra paciencia. Entonces usted puede ir a la concordancia y le va a decir entonces el significado original. Ahí yo aprendí que contrario, muchas veces cuando yo leía la palabra paciencia en la palabra, yo pensaba que era esperar, sentarse, esperar, tener paciencia, ¿no? Pero cuando lo leí, yo leí y vi que el significado en el griego es perseverancia, es tolerancia, es empuje, es el seguir hacia adelante sin importar las circunstancias, constancia. Entonces, yo cuando vi eso, cambió mi perspectiva. Cuando entonces yo leo ahora que dice corran con paciencia la carrera, yo pensé que decía, como yo le dije antes, que lo corramos pues al pasito, esperando, sin prisa. Eso no es lo que se refiere. Cuando la palabra se nos dice, corran con paciencia su carrera, significa con perseverancia, constancia, sin detenerse, yendo siempre hacia adelante. Eso es lo que aprendí usando la concordancia. La concordancia no solamente me va a dar, como yo le dije, el número de el significado original de la palabra, sino que me va a ayudar a ver en todos los versículos bíblicos donde se usó esa palabra. Y porque tiene todos esos versículos, una concordancia bíblica me puede ayudar a encontrar un texto que quizás yo no me acuerdo en dónde estaba, pero yo me acuerdo que dice de esta manera. Y usted se acuerda de dos o tres de esas palabras, usted puede ir a la concordancia y la concordancia le va a ayudar a que usted poder encontrar ese versículo basado en las palabras que usted recuerda de ese versículo. Y no solamente eso, pues como le dije, le va a dar todos los versículos que usted puede tener o que puede usar. Esta es la concordancia bíblica. Usted también puede usar un diccionario bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre la concordancia bíblica y el diccionario bíblico? La concordancia bíblica me va a dar a mí el significado de la palabra en el original, basado en la etimología, basado en la raíz de la palabra. El diccionario bíblico me va a dar el significado de una palabra dependiendo del contexto en el que se encuentra. Y esto es importante porque a veces se usan refranes, por decirlo así, en la palabra. Se usan expresiones que no necesariamente significan literalmente lo que se está diciendo. Por ejemplo, se usan metáforas cosas que nosotros también usamos en nuestro lenguaje actual. Por ejemplo, el nosotros poder decir a una persona, eres terco como una mula. Entonces, si vamos al original, una mula es un animal que es un cruce entre un caballo y un burro y yo no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero dentro del contexto en el que yo lo dije, eres terco como una mula, no se está refiriendo al animal como tal, sino se está refiriendo a la actitud del animal cuando se le va a poner una carga. Entonces, el diccionario bíblico, mientras que la concordancia me da el significado de la palabra original, el diccionario bíblico me la deja ver dentro del contexto en el que se dé la palabra, y usando los dos puedo tener una mejor idea de cómo usar la palabra dentro del versículo que yo estoy estudiando.
También podemos usar enciclopedias bíblicas. Ahora, tenemos concordancias y diccionarios. ¿Qué puede aportarme a mí la enciclopedia bíblica? La enciclopedia bíblica entonces lo que hace es que me da un listado de temas. Ya no necesariamente palabras, pero temas dentro de la Biblia, y nosotros vamos a ver entonces los temas en orden alfabético y vamos a poder ver todas las partes y pasajes bíblicos que me hablan acerca de ese tema. Esto es importante, por ejemplo, si yo quiero dar un estudio de manera sistemática, yo quiero hablar, por ejemplo, de la salvación, yo puedo ir a buscar todos los versículos que me hablan acerca de la salvación usando la enciclopedia bíblica. Otro recurso son los comentarios bíblicos. Y los comentarios bíblicos, otra vez, le voy a decir, usted no puede poner el comentario bíblico por encima de la guianza del Espíritu Santo. El comentario bíblico son explicaciones a pasajes difíciles dadas por estudiosos de la Biblia, pero que siguen siendo hombres. No puede nunca colocar un comentario bíblico por encima de lo que el Espíritu Santo le esté ministrando a su espíritu. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él es el que la escribió. Él es el que sabe realmente lo que significa. Él es el que sabe lo que quiere ministrarte a tu corazón. El comentario bíblico es una ayuda. Pero yo he visto a mucha gente que agarra un comentario, entonces viene y dice, no, es que el comentario dice esto, entonces lo que me dijo Dios a través quizás de un predicador no puede ser cierto porque el comentario dijo eso. No, usted busque la guianza del Espíritu Santo. Él le va a dejar saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que significa la Biblia. Los recursos son buenos, como le dije al principio, pero no son un sustituto de el Espíritu Santo de Dios, que es el primero al quien yo le voy a consultar cuando hay un pasaje difícil, cuando yo necesito ayuda, porque Él es el autor mismo de las Escrituras. Entonces los comentarios me van a dar explicaciones acerca de pasajes muchas veces difíciles y me van a poder dar una idea, pero todo llevado delante de la presencia del Señor. Y finalmente los atlas bíblicos, que son mapas que me ayudan a mí a entender dónde estaban localizadas las ciudades, cuánto tuvo que caminar una persona de aquí a allá. Todo ese tipo de cosas es de ayuda cuando yo tengo un atlas de la Biblia, que son mapas. Cuando me habla del Imperio Romano o del Imperio Babilónico o del Imperio Asirio, cuántos era la extensión de terreno que tenían. Todos los mapas son útiles para yo visualizar todo ese tipo de cosas y ponerme como en perspectiva dentro del terreno de las descripciones bíblicas. Entonces sí son importantes, son buenos, son importantes. Y esas son las 5, yo le diría, cosas, recursos, herramientas bíblicas que yo realmente uso cuando estudio la Biblia. ¿Cómo le hablé? Solamente se lo estoy recomendando porque me preguntaron y le voy a dar algunas recomendaciones específicas de las que yo uso. Usted no tiene que usar los mismos, y recuerde lo que yo le dije, que hoy en día hay un montón de aplicaciones que le puede dar estas cosas de manera gratuita. O si usted quiere comprarlos, usted lo puede comprar en Amazon, en cualquier biblioteca cristiana o librería cristiana, usted lo puede conseguir. En mi caso, la concordancia bíblica que a mí me gusta usar es la concordancia bíblica Strong. Está en español y está también en inglés. Diccionario bíblico realmente casi no uso, más bien uso una aplicación que yo tengo en mi teléfono, que se llama así, Diccionario Bíblico, y donde usted puede obtener los significados. En la concordancia también usted la puede conseguir en aplicaciones como el Blue Letter Bible, pero esa solamente está en inglés. Pero si usted lo quiere en español, la concordancia Strong también está en español.
Enciclopedia bíblica realmente no uso muchas, sino que uso la misma Blue Letter Bible, porque ahí dentro de la Blue Letter Bible, esa aplicación, usted va a ver que está la concordancia, tiene diccionario, tiene comentarios, es bastante completa. Si usted la quiere bajar, si usted entiende inglés, usted la puede bajar, es Blue Letter Bible. En español realmente sé que hay una similar, pero no la conozco, no la uso, pero la concordancia Strong es muy buena y le va a ayudar. Comentarios bíblicos, el más que yo uso es el de Matthew Henry, que también viene en español y en inglés y es el más famoso que usted puede conseguir, y de hecho lo puede conseguir hasta gratis en línea. Entonces usted puede usar el comentario bíblico Matthew Henry. Y los atlas bíblicos, hay infinidad de atlas bíblicos, inclusive en las librerías hay posters, hay de todo que usted puede conseguir. Los mapas, inclusive algunas biblias de estudio también tienen comentarios, concordancias, diccionarios y hasta mapas en la parte de atrás. Si usted compra una biblia de estudio como la Biblia de Estudio Thompson, ahí usted va a tener comentarios, usted va a tener concordancia, usted va a tener los mapas en la parte de atrás, así que también esos son recursos para usted. Entonces, esto es lo que yo les tenía para hoy en este estudio. Hablamos entonces acerca de cómo estudiar la poesía, cómo estudiar la profecía y de las herramientas que podemos usar para el estudio bíblico. Entonces, si usted desea que adentremos más a un tema, mándeme, déjenmelo aquí en los comentarios ahora. Yo todavía estoy mirando ahí en los comentarios. O si no, usted también puede mandarme un mensaje directo y déjeme saber qué cosas usted le gustaría que nosotros, gracias Yadira, qué cosas a usted le gustaría que nosotros discutiéramos, qué temas a usted les gustaría que nosotros habláramos aquí en el en vivo, y vamos a seguir aprendiendo acerca de la Biblia. Tenemos infinidad de temas que podemos ayudarle, que podemos ayudarnos a crecer juntos, Recuerde que me voy a estar conectando todos los martes y jueves a las 8:30 de la noche, hora central, porque yo estoy en Texas. Si usted está en Florida, que veo varias personas de Florida, pues es una hora más, sería las 9:30 allá. Y depende de dónde usted se esté conectando, pero es 8:30 hora central. Me voy a estar conectando el próximo martes, y recuerde que los domingos transmitimos en vivo los servicios por aquí, por TikTok. Si usted tiene el tiempo y no se está congregando, que usted debería congregarse, pero si no lo hace por una u otra razón y quizás necesita ver el servicio, yo lo invito a que se conecte junto con nosotros. Estamos transmitiendo los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de centro. Así que acompáñenos, vamos a seguir creciendo en la palabra, y déjenos saber qué temas usted desea que nosotros discutamos, qué temas le gustaría aprender. También estoy ya tratando de ver cómo yo puedo poner porque yo sé que usando el green screen puedo poner una imagen, pero nada más una. Y yo quisiera ponerle, como por ejemplo, hoy me hubiera gustado que usted viera cómo se ve la concordancia por dentro. Me hubiera gustado que usted vea para poderle enseñar cómo usarla. Me gustaría el diccionario y todo esto, pero yo tengo todas esas cosas. Si usted lo quiere, déjemelo saber. Envíame un mensaje, déjemelo aquí en los comentarios, y yo le envío esas formas con la explicación de cómo podemos usar la concordancia, cómo se ve por dentro, los números, todo eso vamos a poder hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, podemos hablar de los sueños y de la interpretación de sueños. Esto lo podemos hacer el próximo martes. Vamos a hablar entonces acerca de los sueños y su interpretación. Y solamente un spoiler alert. Muchas veces
la interpretación misma está en la Biblia. Solamente tenemos que escudriñarlo un poquito, pero sí vamos a hablar acerca de los sueños y la interpretación de sueños. Vamos a hacer, ya me voy a comprometer. Sí, yo me acuerdo de ti. Me acuerdo por el apellido es Jaco, yo me acuerdo. Muchísimas gracias. Y ya prontito, los que quieran saber acerca más de las profecías, del movimiento profético, si usted tiene dones proféticos, cómo usted puede oír la voz de Dios, interpretar todo eso, la escuela de visión de águila de la pastora Michelle Treviño, ya usted puede seguirla a ella también, y va a comenzar ya prontito otra vez, y ahí sí le habla, son 4 módulos poderosísimos de donde usted aprende bastante acerca de todo lo que es el mover profético de estos tiempos. Así que yo se lo recomiendo para que usted se enrole. Si desea que yo le envíe el link, déjemelo saber en los comentarios y yo le envío el link para que usted entonces pueda tomar la escuela y aprender más acerca de lo que es el mover profético en estos tiempos. Entonces, para la próxima semana, entonces me voy a comprometer para traerle un tema acerca de los sueños y de la interpretación, cómo podemos buscar la interpretación de los sueños. Va a estar bien interesante, así que el próximo martes, otra vez a las 8:30 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, ahí vamos a estar. Así que conéctese, no se lo pierda. Yo voy a poner el link antes para que si usted desea también se pueda registrar, ¿ok? Así que le doy muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a las que estuvieron desde principio a fin, las que solamente pudieron ver un pedacito. Muchísimas gracias por conectarse, y para la próxima vez, el próximo martes, nos vamos a hablar acerca de los sueños y de la interpretación de sueños. Si usted desea otro tema para el jueves, déjemelo saber, envíeme un mensaje y taguéeme en algo, y entonces yo vamos a estar trayéndole el estudio basado en las escrituras, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes y bendiciones.